Hola, mi nombre es Marlis Mejías y te doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica y la mitología comparativa, donde compartiré contigo cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos, riendo, llorando, triunfando, fallando y transitando el camino donde todos nos encontramos en algún punto. En el episodio de hoy vamos a hablar de las diosas de la mitología nórdica, pero más allá de mencionarlas una a una y lo que representan, quiero abordar otros puntos relacionados a la mujer en la religión y la mitología para entender mejor su escasa representación en las fuentes, sobre todo la mitología nórdica, que ya sabemos que son pocos los registros. Mi idea es mostrarles a través del análisis del mitólogo Joseph Campbell cómo se percibe la energía femenina en los mitos. Para empezar, podemos irnos literalmente al inicio de los tiempos según el cristianismo, donde cabe preguntarse por qué Eva es considerada la culpable de la caída y qué significa esto realmente. Sobre todo como causal del desplazamiento de la figura femenina en religiones y mitologías esencialmente patriarcales. Es en la tradición bíblica de la caída donde esto sucede. Es allí donde se concibe que la naturaleza, tal y como la conocemos, es corrupta, igual que el sexo, y la hembra como contenedora del sexo es corruptora, pero no únicamente por lo que el sexo significa, sino porque es la dadora de vida. A través de la manzana, Eva saca al hombre, en este caso Adán, al mundo. Lo saca de ese espacio idílico e inmortal que es el Edén y los lleva a la vida real a experimentar todo lo que la vida conlleva, tanto el gozo como el sufrimiento, que es donde se centra la mitología cristiana, marcando a la mujer en las culturas y creencias posteriores. Sin embargo, se dice que el matriarcado en la mitología y las religiones sí debió de existir en alguno de los primeros centros de la agricultura que originalmente parecen haber sido tres, según el autor. El 1, el sudoeste asiático, alrededor de 10.000 a.C. 2, sudoeste de Europa y Oriente, próximo hacia el año 10.000 a.C. Y 3, América Central y Perú, alrededor de 4 o 5.000 años más tarde. Campbell afirma que la mujer fue el primer ser venerado en la historia de la cultura, pero también destaca que cuando hablamos de mitología no tiene demasiado sentido otorgar sexo a las deidades, ya que el poder divino es anterior a la separación sexual. Así que los pronombres él o ella es lo que nos permite darle forma y trascendencia. Podemos asociarlos a energías masculinas y femeninas, identificarnos con diosas o dioses y a partir de allí encontrar no solo las creencias, sino las formas de vida como lo hemos visto en la historia de las civilizaciones politeístas e incluso monoteístas. Por ejemplo, en las tradiciones cazadoras y recolectoras de la antigüedad, las mujeres son quienes se encargan de recolectar las plantas comestibles y de realizar la caza menor, mientras que los hombres se ocupan de la caza mayor. Desde este punto de vista, el hombre se asocia con la muerte y la mujer con la vida. Esto quiere decir que en las culturas centradas en la caza, su mitología se caracteriza por orientarse a lo masculino, mientras que donde se centra en la recolección de plantas, la mitología tiene una tendencia hacia lo femenino. Si notamos la metáfora del crecimiento de las plantas y su desarrollo, se evidencian los estudios que revelan que desde el Paleolítico, hace más de 30.000 años, la mujer era vista a nivel mitológico
como la guardiana del hogar y también como la madre de la madurez del individuo, de la vida espiritual del individuo. La fortaleza y la voluntad de las diosas era distinta a la de los dioses, por su rol en las etapas de la vida del ser humano, situaciones y fenómenos en los que participaban. Y como vimos, siempre prevalecen algunas de las dos fuerzas y energías según la cultura que representen, si bien ambas conviven en el ámbito de las creencias. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la mitología nórdica? Como les he mencionado en episodios anteriores, existen dos panteones de deidades. Los Aesir, los más conocidos son Odín y Thor, y los Vanir, los más conocidos son Njord, Freya y Frey. En la Guerra de los Dioses, que profundizaré en otro episodio, los Aesir, que son de esencia patriarcal y bélica, someten a los Vanir, que son la representación de la naturaleza y de la intuición. Esto nos da una pista más bien clara de que la mitología nórdica es principalmente patriarcal, es decir, prevalecen los dioses masculinos, siendo Odín el padre de todos, el Allfather. Sin embargo, en ambas tribus hay diosas y dioses que conviven e interactúan entre sí a lo largo de los mitos. Entonces, ¿quiénes son las diosas nórdicas y qué representan? En este punto, como siempre, voy a mencionar la naturaleza de las fuentes de la mitología nórdica. Por un lado tenemos a la Edda poética, que es anónima en esencia, también la Edda prosaica de Snorri Sturluson, que son las más conocidas y más populares, y por otro lado tenemos a la poesía escáldica y también las sagas familiares. Debido a su antigüedad, el periodo en que fueron escritas y la manera de documentar las historias en ese entonces, los mitos suelen ser un poco difusos en coherencia y también en coincidencias, especialmente en el caso de las diosas, donde más que un análisis individual de cada una, les voy a mostrar una mirada más abierta y centrada en dos diosas principales, que son Frigg de los Aesir y Freya de los Vanir. Creo que el dilema de Frigg y Freya es como podría llamar a esta parte del podcast. En la mitología nórdica existen otros seres aparte de las diosas y los dioses, como por ejemplo las valquirias, gigantes, espíritus familiares, elfos, enanos, como vimos también en el episodio 10 acerca de los 9 mundos. Y las mujeres tienen una buena representación en estos seres que iremos estudiando en próximos episodios también. Frigg o Frigga es una de las diosas principales del panteón nórdico de los Aesir. Es la esposa de Odín y madre del dios Balder, como deben recordar también del episodio 8, cuando Frigg recorrió los 9 mundos pidiéndole a todas las cosas y seres que por favor no hicieran daño a su hijo Balder. Pero recordemos que pasó por alto al muérdago, una planta aparentemente insignificante e indefensa que terminó por darle muerte a Balder. Recuerden que es la muerte de este dios una de las señales previas al Ragnarok. La esencia de Frigg es maternal, protectora y sabia. De hecho, su nombre deriva de una raíz indoeuropea que significa amor. Y además es por ella por quien se nombró el día viernes, Friday. Frigg es el principal apoyo de Odín. Lo escucha, lo apoya y le aconseja. Y lo que inferimos de ella en los mitos es que se trata de una diosa madura y conservadora. Y al igual que su esposo, en algunos casos, tiene el poder también de la videncia. Aunque es esposa de Odín, todos se inclinan ante su autoridad, que no ha sido otorgada por ningún dios masculino, y también ejerce su influencia en el porvenir. Por otro lado, tenemos a la diosa Freya, del panteón de los Vanir, quien también es una de las más conocidas. Es hija del dios Njord
y posiblemente de Skadi. Su morada se llama Fólkvangar y se dice que cuando los hombres fallecen en la batalla, Odín toma a la mitad de ellos para llevarlos al Valhalla y preparar su ejército para la última batalla del fin del mundo, y por su parte Freyja se lleva a la otra mitad a su morada. Por eso también es una deidad del campo de batalla y de la vida después de la muerte. En muchos de los mitos, Freyja es vista primordialmente como un objeto de la lujuria. Incluso es conocida como la diosa de la fertilidad y el amor, algo así como una Venus vikinga, como lo cuenta también el autor Neil Price. Los gigantes la deseaban y siempre buscaban ganársela, provocando al resto de los dioses con sus artimañas, quienes en muchas ocasiones han estado dispuestos a ofrecerla. Pero es ella misma quien logra defenderse y poner límites a los intentos constantes de dioses, enanos y gigantes de cosificarla, coaccionarla y venderla. Esto lo vemos en el mito del maestro constructor, quien inició la construcción del muro de Asgard, que fue uno de los primeros mitos que les compartí en otro de los episodios. Hay muchos aspectos interesantes acerca de Freyja. Por ejemplo, se dice que es abierta sexualmente y por ende, como ya les he mencionado, se asocia mucho con la sexualidad y la fertilidad. Esto también se relaciona con la familia de dioses a los que pertenece, los Vanir, quienes son símbolo de la naturaleza, la creación, la vida, la fertilidad y también la intuición. Al viajar, Freyja lleva a sus gatos en un carruaje. Freyja es la diosa de la magia por excelencia, la maestra del Seidr, un conjunto de prácticas y hechizos centrados en el poder de la videncia. Fue Freyja quien enseñó a Odín este arte mágico que inicialmente solo podían practicar las mujeres, como les comenté en otro episodio también. Por eso se dice que fue una deidad muy potente en los últimos años del paganismo, sobre todo en Islandia. Gracias a Freyja, a las mujeres les llaman damas, el significado de su nombre, y es la portadora de uno de los objetos más valiosos de los mitos nórdicos, el collar Brisingamen. Freyja es conocida bajo muchos nombres que a simple vista parecen ser otras diosas, pero el análisis de los mitos indica que pueden referirse a ella, como por ejemplo Martel y Harn. Ahora bien, muchos académicos creen que Frigg y Freyja son la misma diosa y que representan dos aspectos que conforman la energía femenina. Por un lado, la energía de la madre cuidadora y sabia, y por otro, la energía mágica, sexual e intuitiva de la mujer. En los mitos también hay algunos puntos de conexión para pensar esto. Por ejemplo, se menciona que el esposo de Freyja se llamaba Odd y viajaba por largos periodos de tiempo. Sin embargo, de él no se sabe más nada. El nombre Odd es bastante similar al nombre Odín y ambos se ausentaban durante largas temporadas, algo que también vivió la diosa Frigg. Otra de las diosas más relevantes es Idun, siempre joven, significa su nombre. Es guardiana de las manzanas de los dioses, las manzanas de la juventud. Al comerlas, los dioses podían mantenerse jóvenes y renovarse constantemente. Idun es la esposa del dios Fragi. Se puede decir que en su canasto lleva la vida eterna de los dioses, aunque un día alguien le roba estas manzanas, pero ese es un cuento para otro episodio. Idun tenía en sus manos la mortalidad. La vida es posible a través de la manzana. ¿A qué te recuerda esto? También tenemos a la figura de Hel, de quien hemos hablado en otros episodios también, hija de Loki y la giganta Angerboda.
No podemos calificar a Hel precisamente como una diosa, pero sí es la reina indiscutible del mundo de los muertos. En Niflheim recibe a las personas que fallecen sin honor, personas que mueren de enfermedad y vejez. Su rostro y su cuerpo es una representación del mundo de los vivos y los muertos, ya que la mitad de su ser parece viva y sana y la otra mitad es un cadáver. Podemos ver en Hel el poder de la muerte, la conexión entre los mundos espirituales, y sin embargo, aún podemos sentir su esencia protectora y poseedora de lo oculto, del mundo interno femenino. Es a ella a quien van los muertos desamparados, olvidados por las deidades a quienes adoraban en vida. Skadi es otra de las deidades a quien es difícil clasificar, ya que sus padres son gigantes, pero ella es la esposa del dios Njord, líder de los Vanir y padre de Freya. El padre de Skadi, el gigante Thiassi, secuestró a Idunn, y fue por esto que fue asesinado por los dioses Aesir. Skadi viajó hasta Asgard para vengar la muerte de su padre, pero se encontró con que los Aesir le ofrecieron una tregua, la posibilidad de casarse con uno de ellos. El truco estaba en que solo podía escoger a su futuro esposo mirando sus pies y piernas sin saber quién era. Skadi escogió los pies más lindos y limpios pensando que se trataba del dios Balder, el más bello, pero resultó ser Njord. Este fue un matrimonio infeliz porque ella no quería vivir en el mar, sino en las montañas, y de hecho regresa a ellas, a Thrymburn, donde anda en sus esquís disparando flechas. Su mayor culto está en Suecia, donde le llaman zapato de nieve. Skadi se parece mucho a Freya en su espíritu liberal y valiente, renuente a dejarse dominar por los deseos de otros. Diosas menores hay muchas, y de algunas se sabe muy poco, pero en lugar de llamarles menores, diría que son más bien desconocidas e incluso, como veremos más adelante, pueden ser parte de las diosas más relevantes que son Frigg y Freya. Eir, la mejor curandera. Su nombre significa paz y clemencia, aunque parece no tener un rol clave en los mitos. Fuya, cuida de Frigg y la aconseja. Gefjon, sirve a mujeres que murieron sin casarse. Dicen que tomó un lago en Suecia y con esa tierra formó una isla ahora llamada Sealand en Dinamarca, que construyó con sus 4 hijos, a quienes convirtió en bueyes para lograrlo, una característica bastante recursiva de su ser. También existe la creencia de que se casó con el rey danés Skolder. Por eso, muchos reyes daneses descienden de ella. Gefjon es otro de los nombres de Freya. No. Frigg enviaba a esta diosa a través de los mundos para hacer diferentes diligencias. Tiene un caballo que puede correr por agua y por aire. Lin, posiblemente sea Frigg también. Es quien vigila a quienes Frigg desea proteger de algún peligro, como a su hijo Balder y a su amado Odín. Horn, otro nombre para Freya. Usaba este nombre cuando salía a buscar a su esposo Od, que viajaba constantemente. Un punto interesante es que Horn también era el nombre de algunos lugares donde se rendía culto a Freya. Lofn, dulce y buena. Tiene la potestad de juntar a hombres y mujeres cuyo matrimonio está prohibido. Por eso su nombre también deriva de la palabra permiso. Saga, diosa menor que bebe y conversa con Odín para contar historias, de allí su nombre.
Se dice que también es Frigg y tiene el don de la videncia. Sif, esposa de Thor, madre de Magni y Modi. Loki robó su cabello y fue gracias a esto que se crea el martillo de Thor, Mjolnir. Fionn, transforma la mente de las personas hacia el amor. Snotra, significa sabia y moderada. Sin, cuida las puertas del salón. También significa negociación y desaprobación. Var, la que escucha las promesas y toma venganza de quien las rompa. Nana, esposa de Balder, se sacrificó cuando el dios murió y se lanzó con él en la pira. Vor, la cuidadora y creadora del bienestar para el futuro. Ran, es un caso muy particular porque no aparece en las Edas, pero sí en los poemas escáldicos. Ran es la diosa del mar y con Aegir tuvieron 9 hijas cuyos nombres están relacionados con las olas del océano. Sol, como su nombre lo indica, es la personificación del sol. En la mitología nórdica, el sol es mujer y es hermana de la luna, que es hombre. Sol será asesinada en el Ragnarök, pero dará a luz a otra hija. Como estas diosas, hay muchas otras que no mencioné aún, pero quienes danzan usando una vestimenta a veces de diosas, a veces de gigantas, a veces de valquirias y a veces de espíritus. No hace mucha falta ahondar en cada una de sus historias para ver la presencia de la energía femenina en ellas y también en nosotras. El poder creador, la maternidad, la intuición, la protección, la visión del futuro, el poder sexual, la belleza, pero también el coraje, la valentía, el poder de decisión, la recursividad, la receptividad y la confianza en la naturaleza que nos rodea. Así son las diosas, y dentro de cada uno de nosotros, mujeres u hombres, podemos percibir alguna de sus cualidades. Como dice el autor Neil Price, las diosas eran bellas, pero su belleza también inspiraba terror además de deseo. ¿Con quién te identificas tú hoy? La conocida autora venezolana de libros de metafísica, Connie Méndez, a quien mi abuela admiraba mucho, decía que una gota del mar no es el mar, pero sí contiene todas sus cualidades, así como el ser humano no es Dios, pero sí contiene todas sus cualidades. El principio cristiano de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza es totalmente extrapolable a otras creencias y mitologías. ¿Acaso no te identificas con alguno de los aspectos de los dioses? Con sus cualidades, historias, desafíos y batallas. Ese es el propósito de la mitología. Gracias una vez más por acompañarme en Mitología Viva. Yo soy Marlis y te espero en un próximo episodio. Recuerda que el podcast está disponible en Spotify y en YouTube. Cualquier sugerencia o comentario puedes escribirme por Instagram, @mejíasmarlis, y allí te estaré leyendo. Te mando un abrazo. Chao, chao.